Of course. It's a great opportunity to wear your cute boots. Today's Ash Wednesday also, you know. It's a bummer when it rains on Ash Wednesday. You don't even get credit because the ash washes over your head. I like to fill in the smudge with a Sharpie to make sure my mother sees it and it sticks. This year for Lent, we are giving up democracy here in this country. Last night, Donald Trump addressed the nation. I don't know if you heard, but he's president again. And I was surprised too, but he spoke for 99 minutes last night with no intermission. It was the longest presidential address in more than 60 years. Why is it that the orchestra can play off an Oscar winner, but not the president? Trump's speech went on so long. His speech was 10 minutes longer than The Lion King. True. And had twice as much lion in it. So I was reading this morning. Do you know how many times Trump lied during his speech last night? 11 million. 3 fact checkers died adding it up. Not everyone was a fan of the King's speech. One gentleman on social media, I think, summed it up pretty well. He wrote, "That may be the angriest, least compassionate, worst State of the Union speech ever made. It was an embarrassment to our country." Oh, wait, that was what Trump wrote about Biden's speech last year. Well, he topped it. There was plenty of Biden bashing last night. Trump said Biden was the worst president in history. He blamed him for the price of eggs. He said a lot of crazy stuff, but this is one that really stood out for me as he pretended to be concerned about cutting costs and rooting out fraud and all this. He made the claim that under Biden, the federal government was spending $8 million on this. $8 million for making mice transgender. This is real. No, it's not. You know, you hear the president of the United States say we're spending $8 million to do sex change operations on mice. You assume, well, I'm sure he's exaggerating, but there must be something there. Turns out there's not. It's not real. The government spent money on transgenic mice, which are genetically modified mice they use in lab tests to study disease. It has nothing to do with being transgender other than the trans part of the word. You think they know this and just ignore it, or are they so dumb they don't know how to Google? Or maybe they think we're so dumb we don't know how to Google. I don't know. They're turning Mickeys into Minnies and Minnies into Mickeys. No, they're just trying to cure dementia and heart disease, which you would think Trump would be for, seeing as how they are both coming for him real soon. Marco Rubio, who gave up his job as senator to become Secretary of State. He's the guy who looked like he was about to cry last week during that meeting with the crowd. Very warm at CPAC over the weekend. CPAC, if you're not familiar, is basically what would happen if Judge Jeanine Pirro headlined the Fire Festival. It's a lot of very angry white people. It is the largest gathering of people who believe vaccines are witchcraft in the world. And for 2 hours and 2 minutes, Donald Trump gave what I believe we may look back on as his I Have a Dream speech. This was his longest speech since taking office. He went on and on. You could have left this speech, watched 2 episodes of Game of Thrones, come back, and he would still have been going. And to kick things off, Trump went to one of his signature moves to start it. And I know there's a lot of competition, but I think this might be the dumbest thing he does. They rigged the election. The election was rigged. I didn't rig it. They did. He's actually right about some of that. He didn't rig the election. He tried to rig the election. So Sioux City, let me ask you, how many people come from Sioux City? Perfect state, flawless. Nobody even noticed. And the voters, they get it. They've read it, they get it. And it's already come out. Every single channel is calling it election interference. Ready? Since you're attacking us, can you give us a question? Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, Go ahead. Since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization You are attacking our news organization. Your organization Can you give us a is chance terrible. to ask a question, sir? Go ahead. Sir, can you state, Mr. President-elect, Go ahead. can you state She's asking categorically, a question. Don't Mr. be President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm us not a going to give you a question? question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate. Jimmy Kimmel, con su característica mezcla de ironía y desparpajo, lanzó una verdad que impactó como un relámpago en medio de la calma. No era un simple comentario, no era una broma pasajera, era una exposición brutal, un golpe certero dirigido al núcleo de una imagen meticulosamente cultivada, y Trump, un hombre conocido por su inquebrantable confianza y su capacidad de devolver los golpes con mayor intensidad, esta vez no pudo contenerse.
La tensión se disparó en cuestión de segundos. La línea entre el humor y la afrenta se desdibujó ante los ojos de millones de espectadores que, atónitos, fueron testigos del momento exacto en que la fachada de control y poder sufrió una grieta inesperada, un arrebato, una explosión de palabras que dejaron en evidencia algo más profundo, algo que durante años había sido tema de especulación, pero nunca había emergido con tanta claridad, porque no se trataba solo de política. No era una discusión sobre encuestas, debates o discursos grandilocuentes. Esto iba más allá. Era una cuestión de orgullo, de imagen, de la vida privada expuesta bajo los reflectores más implacables. Y cuando la verdad sale a la luz, de una forma tan cruda e inesperada, incluso los más poderosos pueden tambalear. Pero lo que nadie esperaba era que esta vez el golpe no sería solo una broma pasajera, no sería una simple ocurrencia destinada a provocar una carcajada fugaz. Number esto era algo diferente. Algo que haría que la sala se llenara de una tensión casi palpable, como si todos supieran, instintivamente, que estaban a punto de presenciar un momento que pasaría a la historia. Jimmy Kimmel tenía esa sonrisa característica, ese aire despreocupado de quien sabe exactamente lo que está a punto de hacer. Sabía que tenía entre sus manos una verdad incómoda, una de esas que duelen más que cualquier ataque político, porque esta vez el golpe no iba dirigido a una estrategia, a una ideología o a un error en campaña. Number esta vez era personal, muy personal. Las palabras salieron de su boca con esa mezcla perfecta entre sátira y picardía. Un comentario aparentemente inofensivo, un detalle que tal vez algunos habían sospechado, pero que pocos se habían atrevido a decir en voz alta. Y entonces ocurrió. El silencio. Un silencio que duró apenas un segundo, pero que pesó como una eternidad. Un segundo en el que la expresión de Donald Trump cambió, en el que su lenguaje corporal pasó de la habitual confianza inquebrantable a algo diferente, algo más tenso, más reactivo. Y entonces, la erupción. Trump no es un hombre que se quede callado. No es alguien que permita que su imagen sea atacada sin devolver el golpe con el doble de intensidad. Su reacción fue inmediata, visceral, como si la mera mención de ese tema hubiera tocado una fibra demasiado sensible. Las palabras salieron de su boca con fuerza, con ese tono desafiante que tantas veces ha utilizado para acallar a sus críticos. Pero esta vez había algo distinto. Esta vez no se trataba solo de defenderse. Esta vez había algo más, porque el comentario de Kimmel no era solo un chiste, no era solo una provocación para arrancar risas del público. Era una verdad que llevaba tiempo flotando en el aire, una que muchos habían murmurado en pasillos y foros, pero que nunca se había dicho con tanta claridad en un escenario tan grande. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. Porque cuando una persona reacciona con tanta intensidad ante una verdad incómoda, lo que realmente demuestra no es su fuerza, sino su debilidad. Y mientras Trump explotaba, mientras su enojo llenaba la sala con una energía casi eléctrica, Kimmel simplemente sonreía, porque sabía que en ese preciso instante la verdad había salido a la luz, y ya no había forma de volver atrás. Oh, pero espera, porque aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Jimmy Kimmel seguía ahí, con su sonrisa de zorro astuto, disfrutando el momento con la tranquilidad de alguien que ha lanzado una bomba y está esperando ver cómo se desmorona todo a su alrededor. Y en el otro extremo, Donald Trump hervía. Su rostro, normalmente ensayado en gestos de seguridad y dominio, ahora mostraba una mezcla de indignación, furia contenida y algo más. Algo que aquellos que han seguido su carrera podrían reconocer: incomodidad. Porque cuando alguien se burla de ti con un chiste sin fundamento, la reacción lógica es reírse o desmentirlo con facilidad. Pero cuando la broma se clava como una espina, cuando golpea justo en el punto exacto donde duele, entonces la reacción es otra. Entonces explotas. Trump intentó contraatacar. Sus palabras fueron rápidas, disparadas como dardos envenenados, como si buscara restarle importancia a lo que Kimmel acababa de decir, pero al mismo tiempo sintiera la necesidad de defenderse con fiereza. Porque, aunque él nunca lo admitiría, lo que se había dicho en ese estudio había tocado un punto débil. Y lo sabía. El público, por su parte, estaba dividido. Algunos se reían nerviosos, otros simplemente observaban, completamente fascinados por el espectáculo inesperado que se desarrollaba ante sus ojos.
Había algo morboso en ver cómo un hombre tan acostumbrado a controlar la narrativa perdía, por un instante, ese control. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más interesante, porque no fue solo la reacción de Trump lo que encendió las redes sociales en cuestión de minutos. Fue lo que vino después, lo que se reveló después. Mientras el programa seguía y el intercambio de palabras continuaba, los ojos del mundo estaban puestos en un detalle que había pasado desapercibido en el primer momento, pero que pronto se convertiría en el centro de la conversación global. Era la forma en que Trump evitaba mirar directamente a Kimmel cuando el tema se tocaba, la manera en que su lenguaje corporal se cerraba, en que su expresión cambiaba sutilmente cuando se mencionaban ciertos detalles. Las redes no tardaron en hacer lo suyo. Expertos en lenguaje corporal comenzaron a analizar el clip, desmenuzando cada microexpresión, cada gesto involuntario que delataba algo más profundo, algo que no podía ocultar. Y entonces, como si alguien hubiera abierto la caja de Pandora, empezaron a surgir más detalles, más testimonios, más piezas de un rompecabezas que, hasta ahora, había permanecido disperso en rumores, pero que poco a poco comenzaba a tomar forma. Lo que había comenzado como una simple broma nocturna en un programa de entretenimiento estaba convirtiéndose en un fenómeno imparable. Las preguntas estaban sobre la mesa y el mundo entero quería respuestas. Pero la verdadera pregunta aquí es: ¿qué era exactamente lo que Trump estaba intentando ocultar? Oh, y si crees que aquí termina todo, espera, porque lo que viene después es aún más sorprendente. Las redes estaban en llamas. En cuestión de minutos, el clip del tenso intercambio entre Jimmy Kimmel y Donald Trump se había vuelto viral, desatando una tormenta de teorías, análisis y, por supuesto, una avalancha de comentarios divididos entre quienes defendían a Trump y quienes no podían evitar disfrutar el espectáculo. Pero la conversación no se detuvo ahí. No era solo la reacción explosiva de Trump lo que capturó la atención del público, sino el porqué. ¿Por qué alguien con su historial de enfrentamientos con la prensa, con comediantes, con políticos de alto rango, había reaccionado así ante un simple comentario? ¿Por qué, de todas las cosas que se han dicho sobre él, esta en particular lo hizo estallar de esa manera? La gente empezó a hacer preguntas, a escarbar más profundo. Y lo que encontraron fue aún más revelador. Pronto, los medios comenzaron a recuperar entrevistas pasadas, momentos en los que Trump había sido cuestionado sobre su matrimonio y había respondido con evasivas, con bromas incómodas o con un cambio repentino de tema. Clips de viejas apariciones públicas resurgieron, mostrando momentos en los que su esposa, Melania, parecía distante, incómoda, con gestos que ahora, bajo esta nueva luz, parecían significar mucho más de lo que se había notado en su momento. Y luego llegó la filtración. Un informe que llevaba meses enterrado en las sombras, ignorado por los grandes medios, salió a la superficie. Un informe que sugería que, tras bambalinas, las cosas no eran tan perfectas como Trump intentaba hacer creer. Que la imagen de una pareja fuerte y unida que él vendía al público era, en el mejor de los casos, una ilusión cuidadosamente mantenida. Los tabloides se lanzaron sobre la historia como tiburones que han olido sangre. Expertos en relaciones públicas comenzaron a especular sobre lo que esto significaba, mientras fuentes anónimas aseguraban que había tensiones en la relación desde hace años. Que lo que el mundo había presenciado en ese estudio de televisión no era un momento aislado, sino el síntoma de algo mucho más grande. Trump, fiel a su estilo, intentó tomar el control de la narrativa. Como siempre, recurrió a sus redes sociales para desestimar todo lo que se decía, atacando a Kimmel, a los medios, a cualquiera que se hiciera eco de la historia. Pero esta vez, su furia no hacía más que alimentar el fuego, porque si algo han aprendido sus detractores a lo largo de los años, es que cuando Trump grita más fuerte, es cuando realmente algo lo ha golpeado donde duele. Los analistas políticos también entraron en el debate. Algunos sugirieron que esta controversia no era más que una distracción, que su explosión en televisión tenía un propósito más calculado de lo que parecía. Otros, sin embargo, aseguraban que esta era una de las pocas veces en las que Trump había mostrado una reacción auténtica, que, por más acostumbrado que estuviera a manejar escándalos, este en particular había logrado sacudirlo de una manera distinta. Y en medio de todo este caos mediático, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué pasará ahora? Porque si algo estaba claro, era que esta historia estaba lejos de terminar.
Había demasiadas piezas sueltas, demasiados detalles por aclarar, y el mundo entero estaba observando, esperando el siguiente movimiento. Lo que comenzó como una broma en un programa nocturno se había convertido en un fenómeno imparable. Pero lo más inquietante de todo era la sensación de que esta era solo la punta del iceberg. Porque si esta verdad había salido a la luz con tanta facilidad, ¿qué otras verdades aún estaban ocultas? Era solo el principio. Porque cuando Donald Trump explotó en el programa de Jimmy Kimmel, cuando su reacción dejó a todos con la boca abierta, el impacto fue inmediato. Pero las repercusiones estaban apenas comenzando. Lo que parecía una simple confrontación en televisión, una de tantas en su historial de enfrentamientos públicos, estaba por desencadenar una cadena de eventos que nadie vio venir. Las redes sociales no tardaron en hacer lo suyo. Cada palabra, cada gesto, cada microexpresión fue analizada al milímetro, y lo que comenzó como un simple clip viral se convirtió en un fenómeno global. Millones de personas vieron, compartieron y comentaron lo que acababa de suceder. Pero entre los memes y los comentarios sarcásticos surgió algo más profundo. Algo que hasta sus seguidores más leales no podían ignorar. Porque aquí no se trataba solo de una broma mal recibida. No era solo Trump defendiéndose con su característico estilo agresivo. Había algo más en su reacción. Algo que lo había sacado de su zona de confort de una manera que muy pocas veces se había visto antes. Y entonces, los periodistas comenzaron a escarbar. Reporteros de medios grandes y pequeños se lanzaron a investigar lo que había detrás de ese momento, conectando puntos que antes parecían desconectados. Se recuperaron antiguas entrevistas en las que Trump y su esposa habían evitado ciertas preguntas. Aparecieron clips de eventos pasados en los que las interacciones entre ellos parecían incómodas. Y luego llegó la filtración. Un documento que, hasta ese momento, había estado oculto bajo un velo de secretismo, empezó a circular entre los medios. No era un rumor sin fundamento, era información concreta, detalles de discusiones internas, de desacuerdos que se habían mantenido lejos de la luz pública, fragmentos de una historia que, hasta ahora, solo se había contado a medias. Pero lo más impactante no era el contenido del documento en sí, sino lo que implicaba. Porque si esta información había logrado salir a la luz, significaba que había mucho más que aún estaba oculto. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más inesperado. Porque en medio de este caos mediático, mientras las teorías explotaban en cada rincón de Internet, mientras los periodistas buscaban más información y los expertos en relaciones públicas intentaban controlar los daños, Trump guardó silencio. Sí, silencio. Para alguien como él, que siempre tiene una respuesta para todo, que nunca deja pasar una oportunidad para contraatacar, que se alimenta del conflicto y lo usa a su favor, su repentino mutismo fue una señal más poderosa que cualquier discurso. Pero si creías que eso era todo, espera, porque aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias. Porque justo cuando parecía que la historia comenzaba a perder fuerza, surgió una nueva pieza del rompecabezas, un testimonio. Una voz que, hasta ahora, se había mantenido en las sombras, alguien que sabía demasiado, alguien que estuvo presente en momentos clave, y lo que esta persona tenía que decir cambiaría por completo la narrativa. Oh, pero eso es algo que nadie vio venir. La historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando a tomar su verdadera forma. Todo había empezado con un simple comentario en el programa de Jimmy Kimmel. Una broma, un golpe disfrazado de humor que, en circunstancias normales, alguien como Donald Trump habría desestimado con un gesto de superioridad o una respuesta cargada de sarcasmo. Pero esta vez no. Esta vez no pudo controlarlo. Y cuando alguien como Trump pierde el control, el mundo entero se da cuenta. El video de su reacción se convirtió en un fenómeno imparable. Se compartió en redes, se analizó en noticieros, se desmenuzó en cada rincón de Internet. Y mientras los memes y los titulares hacían su trabajo, algo mucho más grande se estaba gestando en las sombras, porque aquí no se trataba solo de un ataque mediático o de una noche incómoda en televisión. Esto iba más allá. Los periodistas, siempre hambrientos de respuestas, comenzaron a husmear. Querían saber qué había detrás de la furia de Trump. ¿Por qué reaccionó de esa manera? ¿Qué era lo que lo había hecho explotar? Y entonces llegaron las primeras filtraciones. Correos electrónicos, declaraciones anónimas, mensajes encriptados enviados a reporteros.
Una tormenta de información empezó a emerger de los rincones más oscuros de la política y el entretenimiento, y en el centro de todo estaba su matrimonio. Porque lo que Jimmy Kimmel había insinuado con su broma no era solo un chiste, era una verdad incómoda. Una que, por años, se había mantenido en secreto, protegida detrás de apariciones públicas cuidadosamente ensayadas y sonrisas que nunca parecían del todo genuinas. Y entonces apareció el testigo. Al principio, su identidad permaneció oculta. Solo se sabía que era alguien que había trabajado muy de cerca con la familia Trump, alguien que sabía demasiado. Y cuando finalmente decidió hablar, sus palabras fueron como una bomba cayendo en medio del escándalo. Relató episodios de tensión, momentos en los que la imagen pública de la pareja se desmoronaba cuando no había cámaras alrededor, discusiones, acuerdos no tan secretos, apariciones en eventos donde la frialdad entre ellos era palpable, pero el show debía continuar, y lo más impactante, confirmó que había mucho más por descubrir. Porque si esta información estaba saliendo a la luz ahora, significaba que había capas y capas de secretos aún enterrados. Y la pregunta que todos comenzaron a hacerse era, ¿qué más estaba ocultando Trump? Pero aquí es donde la historia da otro giro inesperado. Porque cuando una figura como Trump se ve arrinconada, cuando las filtraciones comienzan a ganar tracción y el control de la narrativa empieza a escaparse de sus manos, su respuesta nunca es el silencio, siempre contraataca, y lo hizo de la manera que mejor sabe, con una maniobra calculada para desviar la atención. Un nuevo escándalo, una nueva controversia, una declaración explosiva que generó titulares instantáneos. Pero esta vez, la jugada no funcionó como antes, porque el público ya no estaba mirando hacia otro lado, estaban mirando directamente a la verdad que intentaba ocultar. Y lo peor de todo para él era que esto no había terminado. Porque si algo quedó claro después de este episodio, es que las grietas en la fachada se hicieron visibles. Y cuando una estructura empieza a colapsar, no hay forma de detenerlo. La presión sobre Donald Trump estaba alcanzando niveles insostenibles. La tormenta mediática no solo seguía rugiendo, sino que se intensificaba con cada minuto que pasaba. Las redes sociales no dejaban de arrojarle luz sobre su reacción, sus respuestas, sus antiguos comentarios, y el rastro de dudas sobre su vida personal crecía más y más. Pero lo peor de todo no era el escándalo en sí, sino lo que estaba comenzando a insinuarse. La gente ya no se conformaba con los rumores y las filtraciones. Querían respuestas concretas. ¿Qué estaba realmente ocurriendo tras las cámaras? ¿Qué pasaba entre Trump y Melania? Los periodistas, con la sed insaciable de los cazadores de secretos, se adentraron más en su vida privada, removiendo cada piedra, y lo que encontraron no solo fue inquietante, sino revelador. Cada entrevista pasada, cada publicación en las que la primera dama parecía desinteresada o distante, cobraba un nuevo significado. Un día, mientras el caos se mantenía a su alrededor, apareció una nueva fuente. Esta vez no era una filtración anónima o un simple rumor. Era alguien dentro de su círculo cercano, alguien que había trabajado a nivel personal con Trump, alguien con una historia que nadie había anticipado. La persona en cuestión había sido parte de los eventos internos, había visto las dinámicas de la familia Trump desde muy cerca, y ahora, cansado del silencio, decidió romperlo. Lo que compartió fue nada menos que una explosión de revelaciones. Habló de las tensiones en los pasillos dorados de la Casa Blanca, de las discusiones que nunca fueron públicas y de los momentos tensos cuando las cámaras se apagaban. Según su testimonio, la relación entre Trump y Melania nunca fue tan idílica como la mostraban al mundo. De hecho, las diferencias parecían ir mucho más allá de lo que el público había percibido. Las sonrisas compartidas en las entrevistas, las apariciones como una pareja perfecta, eran solo una fachada cuidadosamente montada. Y esto, claro, no pasó desapercibido para los medios. El testimonio comenzó a circular como un reguero de pólvora. El nombre de la fuente fue cubierto, pero lo que dijo rompió cualquier esperanza de que este escándalo fuera algo pasajero. Era claro que había un conflicto profundo, algo mucho más grande y complicado que los simples desacuerdos de una pareja que estaba en el centro del ojo público. Y lo peor de todo, lo que esa fuente sugirió era aún más perturbador. Lo que Trump había estado ocultando no era solo un matrimonio en crisis, sino que las decisiones y las interacciones de la pareja estaban empezando a influir en el panorama político de formas insospechadas.
En este punto, no puedo evitar pensar, ¿y si lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg? Mientras tanto, en la trastienda, Trump se encontraba ante una encrucijada. El hombre acostumbrado a ser el centro de atención, a desviar las críticas con facilidad y a manipular las narrativas a su favor, ahora se veía atrapado en una red de intrigas que no podía desenredar tan fácilmente. El silencio no le servía como antes. Los ataques a los medios no tenían el mismo peso. La gente ya no solo lo veía como el presidente que tomaba decisiones políticas, lo veían como un hombre detrás de una fachada que empezaba a desmoronarse. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué pasaría ahora? El círculo de Trump comenzó a cerrarse aún más. Los comentarios de los expertos en relaciones y psicólogos empezaron a llenar las pantallas de noticias. Las relaciones como estas no son solo un simple desacuerdo, decían. Cuando un poder tan grande está involucrado, las consecuencias son mucho más complejas de lo que el público puede imaginar. Algunos incluso sugirieron que la crisis personal podría estar afectando sus decisiones políticas, algo que nunca se había discutido con tanta seriedad antes. Y mientras los periodistas seguían analizando cada movimiento de Trump, una nueva revelación apareció en las primeras horas de la mañana siguiente. El escándalo no solo involucraba a Trump y Melania, sino que los rumores sobre otros personajes cercanos al círculo presidencial comenzaron a surgir con fuerza. Una conversación secreta, grabada de forma clandestina, reveló un patrón de decisiones influenciadas no por lo político, sino por lo personal. Había personas dentro de su gabinete, miembros de su círculo más cercano, que parecían ser conscientes de las tensiones dentro de la familia Trump. Y ahora, con las piezas dispersas por todo el espectro mediático, algunos estaban dispuestos a contar lo que sabían. Las implicaciones eran claras. El drama familiar no solo estaba afectando su vida privada, sino que podría estar repercutiendo en el futuro de la nación. ¿Qué más podría salir de las sombras? Preguntas como estas lo dejan a uno sin aliento, ¿verdad? La historia estaba tomando un rumbo inesperado, y el miedo a lo que podría venir después empezaba a acechar incluso a los más cercanos al presidente. Trump, quien siempre había jugado sus cartas con una astucia inquebrantable, ahora se veía ante un enemigo mucho más difícil de enfrentar, la verdad. Y la verdad, como sabemos, no siempre se puede controlar. Pero si algo quedaba claro, es que este escándalo, que había comenzado como una simple broma en un programa de televisión, se había convertido en un terremoto político que nadie podía ignorar. La vida personal de Trump había tocado fibras demasiado sensibles y las repercusiones de eso podrían extenderse mucho más allá de las puertas de su Casa Blanca. Las filtraciones no paraban. Y entonces, en medio de la tormenta, apareció un nuevo testimonio. Esta vez, no era un asistente anónimo ni un reportero con acceso privilegiado. Number era alguien dentro de la propia familia Trump. Alguien que había estado presente en las cenas privadas, en los viajes oficiales, en los momentos en que las cámaras no estaban grabando. El testimonio, filtrado en un medio digital de prestigio, sacudió el tablero de juego por completo. Se trataba de un relato detallado sobre la relación entre Donald y Melania, sobre las discusiones a puerta cerrada, sobre los acuerdos silenciosos que mantenían las apariencias intactas. Pero lo más impactante no fue eso. Lo más impactante fue lo que reveló sobre las condiciones del matrimonio. Porque lo que hasta ahora se había rumoreado, lo que se había insinuado en entrevistas y gestos fríos en público, ahora tenía una confirmación interna. Había reglas, había acuerdos implícitos y había una imagen que debía ser protegida a toda costa. Pero lo que el testigo anónimo reveló no solo hablaba de tensiones maritales, sino de cláusulas estrictas, pactos de confidencialidad y una negociación que trascendía lo emocional para convertirse en un asunto de poder y conveniencia. ¿Acaso estamos viendo no solo un matrimonio en crisis, sino un contrato de poder que empieza a desmoronarse? Las redes explotaron. El concepto de una relación por conveniencia no era nuevo en la política, pero cuando se trataba del expresidente de Estados Unidos, las implicaciones eran brutales. Algunos lo llamaron estrategia, otros lo tacharon de farsa, pero la mayoría simplemente se quedó en shock al imaginar lo que eso significaba. Y fue aquí cuando Trump, finalmente, rompió su silencio.
El expresidente apareció en un evento público con su característico aire desafiante. Rodeado de simpatizantes, subió al escenario y sin titubeos atacó. Atacó a la prensa, atacó a los informantes, atacó a cualquiera que se atreviera a poner en duda la autenticidad de su vida personal. Pero algo estaba fuera de lugar. Su discurso, aunque agresivo, sonó forzado. La seguridad con la que usualmente hablaba se veía empañada por una sombra de irritación. Parecía saber que esta vez el control se le estaba escapando de las manos. Y mientras su alocución se hacía viral, los medios ya tenían lista la siguiente bomba. Porque mientras Trump hablaba, un documento comenzaba a filtrarse en Internet. No era solo un rumor, no era solo una suposición, era una prueba concreta, una evidencia escrita de los acuerdos detrás del matrimonio presidencial. El documento, analizado por expertos legales, dejaba entrever un conjunto de términos cuidadosamente diseñados para garantizar la permanencia de la imagen pública de la pareja. Se hablaba de compromisos, de restricciones, de responsabilidades en apariciones públicas. Pero lo que más impactó fue un fragmento específico. Ambas partes acuerdan mantener la representación pública de la relación en términos que favorezcan la estabilidad y el interés mediático, independientemente de circunstancias internas. Espera, ¿qué? ¿Eso no suena exactamente como un acuerdo más que como un matrimonio real? Los expertos en relaciones públicas comenzaron a dar su veredicto. Este tipo de cláusulas no son infrecuentes en círculos de alto poder, dijeron. Pero lo que esto implica es que lo que el público ha visto por años ha sido una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Hasta qué punto la relación había sido una estrategia? ¿Melania tenía total libertad en esta dinámica o había presiones externas que la obligaban a cumplir con su papel? ¿Este acuerdo explicaba la frialdad que muchas veces se había captado en cámara? Mientras tanto, Trump estaba en modo crisis total. Sus asesores intentaban controlar el daño, pero el problema era que cada paso que daba parecía hundirlo más. Y lo peor aún estaba por venir. Porque mientras los titulares se enfocaban en el escándalo matrimonial, otra revelación comenzaba a tomar forma. Una fuente dentro del círculo de Trump sugirió que las tensiones en su vida personal no solo estaban afectando su imagen pública, sino también su toma de decisiones en esferas políticas y empresariales. Espera. Estamos hablando de que esto podría haber influido en decisiones de gobierno. Algunos analistas señalaron que ciertos comportamientos erráticos de Trump en su último año de gobierno coincidían con momentos clave en su relación personal, discusiones antes de eventos importantes, decisiones de última hora que desconcertaron a su propio gabinete, incluso cambios de postura en asuntos cruciales que parecían salir de la nada. Podría ser que este matrimonio, más que un vínculo sentimental, había sido una pieza fundamental en la estructura de poder de Trump. Si esta teoría era cierta, significaba que el escándalo no solo afectaba su reputación, sino su legado entero, y justo cuando parecía que las cosas no podían ponerse peor, un tercer testimonio surgió. Alguien más estaba listo para hablar. Alguien que, según las fuentes, tenía información que podría cambiarlo todo. Y aquí es donde la historia da un giro que absolutamente nadie esperaba. Porque si este último testigo decía la verdad, el escándalo dejaría de ser solo sobre un matrimonio en crisis. Se convertiría en un terremoto que sacudiría los cimientos mismos de la imagen de Donald Trump. ¿Qué es lo que esta persona sabe? ¿Qué verdad está a punto de salir a la luz? La respuesta, amigos, podría ser la más explosiva de todas. Esa fue la sensación que invadió los medios en las siguientes horas. Como si todos supieran que algo más grande estaba a punto de explotar, que la historia, lejos de haber alcanzado su punto máximo, estaba a punto de tomar un giro que dejaría a todos sin aliento. Porque este nuevo testigo no era cualquiera, no era un exasesor resentido, ni un periodista con fuentes dudosas, ni un exmiembro del círculo presidencial que buscaba vender su historia. Number era alguien que había estado dentro, muy dentro. Las primeras pistas surgieron en foros privados de periodistas de investigación. Se trata de alguien que tuvo acceso directo a documentos internos, decían. Alguien que no solo presenció momentos clave, sino que tiene pruebas de lo que afirma. La especulación se disparó. Algunos creían que era un abogado cercano a la familia. Otros aseguraban que se trataba de un asistente personal de Melania, que finalmente había decidido hablar.
Pero lo que realmente hizo que la tensión se disparara fue el contenido de la filtración, porque lo que esta persona reveló no solo confirmaba las tensiones dentro del matrimonio, sino que abría una puerta a algo mucho más oscuro. Y es aquí donde la historia dejó de ser simplemente un escándalo mediático. Según este testigo, el matrimonio de Trump y Melania no era solo una fachada por conveniencia. Era un contrato meticulosamente diseñado para garantizar ciertos beneficios estratégicos. Y lo peor, algunas de esas condiciones estaban directamente ligadas a la política, a los negocios y a movimientos financieros que ahora estaban bajo escrutinio. Espera, ¿qué? ¿Estamos diciendo que este matrimonio no solo era una actuación, sino que tenía ramificaciones que podrían cruzar la línea de la legalidad? Lo que la filtración insinuaba era explosivo. Porque más allá de las apariciones frías, las tensiones en público o las especulaciones de la prensa, había una estructura secreta detrás del matrimonio. Y dentro de esa estructura había nombres. Nombres de personas que habían trabajado activamente para mantener la ilusión. Gente dentro de la Casa Blanca, gente dentro de la organización Trump, gente con poder e influencia que sabía exactamente cómo funcionaba este acuerdo. Y entonces una segunda filtración golpeó. Una serie de correos electrónicos internos, donde se discutían aspectos del matrimonio como si fuera un negocio más. Fechas, reuniones, acuerdos, incluso menciones a términos financieros asociados a la imagen pública de la pareja. No había ni una sola referencia al amor, ni una sola referencia al matrimonio como una unión genuina. Solo números, estrategias, negociaciones. Y aquí es donde nos damos cuenta de que este escándalo está a otro nivel. Porque si estos documentos son legítimos, no estamos hablando solo de una crisis marital. Estamos hablando de un posible fraude mediático, con implicaciones políticas y financieras. El pánico comenzó a apoderarse de algunos círculos cercanos a Trump. Se reportaron reuniones urgentes en Mar-a-Lago, llamadas desesperadas a asesores legales, movimientos extraños en sus redes sociales, como si estuvieran preparando el terreno para un contraataque. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más inesperado, porque mientras el equipo de Trump intentaba controlar la narrativa, una figura del pasado apareció de la nada. Alguien que había desaparecido de la esfera pública, pero que tenía información crucial sobre la relación entre Donald y Melania. Y cuando esta persona habló, todo cambió. ¿Quién es este testigo inesperado? ¿Qué sabe realmente? Y lo más importante, ¿qué más está a punto de salir a la luz? Lo único seguro es que esta historia está lejos de terminar. Los medios de comunicación, las redes sociales, los analistas políticos, todos contenían la respiración mientras una nueva sombra emergía del pasado. Alguien que, por razones desconocidas, había permanecido en silencio hasta ahora. Pero su regreso no era casualidad. Esta persona no solo conocía la verdad detrás del matrimonio de Trump y Melania, sino que había sido testigo directo de sus momentos más privados, de las decisiones tomadas a puerta cerrada y de los secretos que jamás debieron salir a la luz. Y cuando decidió hablar, su testimonio sacudió la narrativa entera, porque hasta ahora lo que el mundo había visto eran indicios, miradas frías, distancias evidentes, gestos incómodos captados por las cámaras. Pero lo que este testigo reveló cambió por completo la percepción del matrimonio presidencial. Y aquí es donde la historia da su giro más oscuro. El testigo, cuya identidad se mantenía en reserva por cuestiones legales, afirmó que el matrimonio entre Trump y Melania no solo estaba basado en conveniencia, sino que desde el principio había sido un movimiento estratégico cuidadosamente calculado. Un acuerdo, sí, pero no uno común. Se trataba de un pacto que trascendía lo personal y entraba en el terreno del poder, la imagen y los intereses financieros. Lo que este testigo reveló dejó a todos en shock. Había cláusulas extremadamente específicas dentro de este supuesto contrato matrimonial. Cláusulas que establecían cuándo debían aparecer juntos en público, cómo debían comportarse, incluso qué tipo de interacciones debían evitar para mantener una narrativa cuidadosamente construida. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que algunas de estas cláusulas parecían ligadas a transacciones millonarias, a acuerdos con terceros y a favores políticos que beneficiaban directamente a la familia Trump. Y aquí es donde nos detenemos por un momento. Porque si esto es cierto, no estamos hablando solo de una relación fría y calculada. Estamos hablando de un posible fraude a nivel político y financiero,
Los documentos que respaldaban estas afirmaciones eran perturbadores, no solo porque detallaban la relación como un contrato mercantil, sino porque mostraban interacciones con figuras clave en el ámbito financiero y político. ¿Acaso el matrimonio Trump había sido una pieza más dentro de un juego de poder mayor? Los periodistas de investigación no tardaron en profundizar. Comenzaron a rastrear movimientos financieros, donaciones, acuerdos comerciales, todo lo que pudiera confirmar que detrás del matrimonio había algo mucho más grande. Y entonces ocurrió lo impensado. En medio de la tormenta mediática, Melania Trump rompió el silencio. Por años, había mantenido una postura reservada, dejando que las especulaciones corrieran sin dar explicaciones. Pero esta vez, la presión era demasiado grande, demasiado peligrosa. La ex primera dama apareció en una entrevista exclusiva con una mirada seria, un gesto controlado. Y cuando el periodista le preguntó directamente sobre las acusaciones, su respuesta dejó a todos congelados. No todo lo que parece ser, lo es realmente. Y luego, una sonrisa apenas perceptible antes de cambiar de tema. Espera. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Acaba de admitir que el matrimonio no es lo que el público cree? ¿O fue un intento de desviar la atención? El Internet estalló en teorías. Algunos aseguraban que su respuesta había sido una forma sutil de confirmar lo que ya todos sospechaban. Otros, en cambio, creían que Melania estaba enviando un mensaje oculto, tratando de protegerse de lo que estaba por venir. Porque aquí es donde la historia toma su giro más inquietante. Mientras el foco mediático estaba en la entrevista de Melania, un nuevo documento se filtró en la prensa, y esta vez era algo que nadie esperaba. Una serie de registros bancarios que mostraban transferencias multimillonarias a cuentas desconocidas justo en los periodos en los que el matrimonio Trump pasaba por sus momentos más críticos. Espera, ¿qué? ¿Estamos diciendo que había pagos de por medio para mantener el matrimonio? La conexión era inquietante. Fechas de crisis maritales coincidían con depósitos masivos de dinero a cuentas que aún no habían sido rastreadas completamente. Los expertos financieros comenzaron a analizar los datos y una hipótesis emergió. ¿Y si este matrimonio, más que un vínculo sentimental o estratégico, era un sistema de financiamiento encubierto? Aquí es donde el escándalo dejó de ser una simple historia de tabloide. Aquí es donde los investigadores financieros entraron en acción. Los analistas políticos comenzaron a hacer preguntas incómodas y el equipo de Trump se sumió en un caos absoluto. Porque si estas conexiones se confirmaban, significaba que el matrimonio no solo había sido una pantalla para la opinión pública, sino que podría haber servido como una estructura secreta para desviar dinero, cerrar acuerdos ocultos y operar bajo un manto de discreción absoluta. La Casa Blanca, la organización Trump, el círculo íntimo de poder, todos sabían que esto no podía ocultarse por mucho tiempo más. Y entonces, en el punto más crítico de la crisis, alguien más decidió hablar. Esta vez, no era un testigo anónimo, era una figura clave, una persona que había trabajado directamente con Trump, alguien que había estado en las habitaciones donde se tomaban las decisiones, y lo que esta persona estaba a punto de revelar podría cambiarlo todo. ¿Quién es este nuevo testigo? ¿Qué sabe realmente? Y lo más importante, ¿estamos al borde de un escándalo que podría ir mucho más allá del matrimonio Trump? Lo único seguro es que la verdad está a punto de estallar. Trump, que siempre había jugado el papel de hombre fuerte, confiado y estratega imbatible, se veía ahora atrapado en una telaraña de verdades no contadas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era mucho más oscura de lo que cualquiera habría imaginado. Las nuevas revelaciones parecían no tener fin. Mientras la prensa seguía explotando con titulares cada vez más sensacionalistas, el verdadero golpe final estaba por llegar. La persona clave que había permanecido en las sombras, aguardando su momento, finalmente decidió dar la cara. Esta vez no se trataba de un testigo anónimo. Era alguien de dentro, alguien que, hasta ese momento, había guardado un silencio absoluto sobre los entresijos más oscuros de la administración Trump. Y lo que esta persona reveló no solo amplió el alcance del escándalo, sino que lo llevó a nuevas y aterradoras dimensiones. La figura que emergió no era otro que un alto funcionario dentro de la misma Casa Blanca que había servido bajo el mandato de Trump. Su identidad, aunque cuidadosamente protegida, dejó claro que tenía acceso directo a documentos clasificados y conversaciones privadas que muchos preferirían dejar en el olvido.
Lo primero que esta figura expuso fue una serie de comunicaciones confidenciales que demostraban que el matrimonio de Trump y Melania no solo era un acuerdo de imagen pública, sino que había sido manipulado deliberadamente para lograr objetivos financieros y políticos más amplios. El dinero fluía, pero no solo de fuentes conocidas. Había intereses que involucraban a personas de fuera de su círculo cercano, pero lo más impactante de todo fue la revelación de una conexión directa con figuras políticas extranjeras. Según este alto funcionario, el matrimonio Trump había sido utilizado como una especie de puente para negociaciones internacionales que se mantenían completamente ocultas al público estadounidense. Había acuerdos económicos y estratégicos que no solo estaban ligados a negocios personales, sino que habían influido en decisiones políticas clave. Esperen, ¿qué es esto? Trump y Melania, utilizados como piezas en un juego internacional de poder y dinero. La pieza de información que se filtró, una serie de correos electrónicos altamente confidenciales, contenía intercambios con varios empresarios de alto perfil, algunos de los cuales no tenían ninguna relación directa con la política estadounidense. ¿Se trataba de una red de influencias? ¿Una estructura de negocios que iba más allá de lo imaginable? Lo más alarmante era lo que sugerían esos correos: acuerdos entre empresarios y figuras políticas extranjeras que influenciaban las decisiones internas de la Casa Blanca. ¿Estaba el matrimonio Trump siendo utilizado como una especie de escudo para encubrir estas negociaciones y transacciones secretas? Las preguntas comenzaron a crecer más rápido que las respuestas. Y ahí fue cuando la figura del pasado, ese alto funcionario, dejó caer la bomba final. La filtración expuso que durante varios de los momentos más críticos de la presidencia de Trump, en los que se tomaron decisiones que afectaron la seguridad nacional y la política exterior, Melania no solo estaba al tanto, sino que estaba activamente involucrada en conversaciones estratégicas con figuras extranjeras clave. Al parecer, su rol en todo este asunto no se limitaba a la primera dama o la esposa que aparece en los eventos públicos. No, había otro nivel de implicación. Si todo esto es cierto, Melania podría haber jugado un papel mucho más importante del que se pensaba. Pero, ¿por qué alguien con una imagen tan pública de ser una mujer reservada y distante de la política estaría involucrada en este tipo de acuerdos? El testimonio de esta figura interna fue aterradoramente claro. Trump y Melania, más allá de sus roles en la esfera política, habían sido actores clave en un sistema global de intercambios financieros e influencias internacionales. Y no solo se trataba de los negocios de la familia Trump, sino que había un verdadero interés en convertir su relación personal en un activo de poder internacional. ¿Pero qué más? El siguiente paso fue una nueva ronda de filtraciones que involucraban a personas que, hasta entonces, nadie hubiera considerado como parte del engranaje. Se trataba de nombres de políticos en otras naciones que habían mantenido comunicaciones regulares con la familia Trump. Se estaban aprovechando de la imagen de pareja perfecta para sellar acuerdos políticos y económicos a puertas cerradas. Esto ya no es solo un asunto de un matrimonio roto. Estamos hablando de una red global que conecta a personas de todos los rincones del poder. ¿De verdad hay algo más que un matrimonio aquí? La sociedad empezaba a preguntarse hasta qué punto las decisiones de Trump, las que afectaron a la política interna y las relaciones exteriores de Estados Unidos, habían sido influenciadas por un entramado mucho más grande de lo que se pensaba. Cada filtración, cada declaración, parecía confirmar que la narrativa que el público había aceptado hasta ese momento estaba muy lejos de la verdad. Y mientras las piezas seguían encajando, un nuevo desarrollo apareció. Un informante de alto nivel cercano a Melania, que había trabajado en sus círculos más íntimos, dijo que la ex primera dama estaba más involucrada de lo que nunca se había sabido en los detalles detrás de las decisiones de Trump. Según este informante, Melania no solo estaba al tanto de todo lo que ocurría detrás de las puertas cerradas, sino que en ocasiones era ella quien guiaba algunas de las decisiones más complejas, especialmente las que involucraban relaciones exteriores. Es posible que Melania haya sido la mente maestra detrás de algunos de los giros políticos más controversiales de Trump. A medida que la verdad comenzaba a salir a la luz, el caos no hacía más que aumentar. Los analistas políticos, los periodistas, los abogados, todos se preguntaban lo mismo. ¿Hasta dónde llega el poder real de la familia Trump? Y lo más aterrador, ¿qué sigue después de esto? Con cada nuevo día, el escándalo se hacía más grande,
más retorcido y más incontrolable. El matrimonio Trump, que muchos pensaron que era solo una farsa, parecía ser una pieza fundamental en una red de manipulación global. Y lo que está por venir podría cambiarlo todo. Todo comenzó a encajar. Cada filtración, cada revelación, parecía confirmar que la historia que el público conocía era una construcción meticulosa, diseñada para esconder lo que realmente sucedía tras las puertas cerradas. Y justo cuando parecía que las cosas no podían volverse más oscuras, emergió una nueva bomba. En medio de la confusión y el caos, un nuevo testigo llegó al escenario. Esta vez, no era alguien con acceso a documentos internos, ni un simple funcionario filtrando información. Esta persona era una figura con un vínculo personal muy cercano a Trump y Melania, alguien que había estado en el centro de los momentos más críticos de la presidencia. Este testigo no tardó en desvelar lo que muchos ya sospechaban, pero de una manera tan contundente y directa que dejó a todos atónitos. Según su declaración, el matrimonio entre Trump y Melania no solo era una pantalla pública para proteger una imagen familiar perfecta, sino que había sido parte de un acuerdo estratégico que involucraba a gobiernos extranjeros y figuras clave dentro de la élite financiera internacional. Si esto es cierto, estamos hablando de algo mucho más grande que un escándalo privado. Estamos hablando de una conspiración internacional que ha sido tejida con hilos de poder político y económico. La nueva filtración revelaba algo que pocos se atreverían a creer. El matrimonio entre Trump y Melania había sido utilizado como un activo en negociaciones internacionales, donde las decisiones políticas de Estados Unidos se habían visto influenciadas por intereses externos. ¿Quiénes estaban involucrados? La lista de nombres que salieron a la luz en esos documentos fue sorprendente. Figuras políticas extranjeras con vínculos comerciales, magnates de la industria energética, incluso agentes de gobiernos extranjeros, todos habían mantenido comunicaciones directas y regulares con la familia Trump a lo largo de los años. Y no solo eso. Lo más sorprendente de todo fue descubrir que esas relaciones no solo giraban en torno a intereses comerciales, sino también a favores políticos que afectaron decisiones clave durante la presidencia de Trump. ¿Estaba el destino de Estados Unidos en manos de intereses internacionales, y todo a través de un matrimonio que había sido manipulado hasta el último detalle? Espera un momento. ¿Estamos hablando de un verdadero juego de poder global que utilizó a la familia Trump como piezas claves? Si esto es real, entonces la historia que creíamos conocer está completamente trastocada. Los detalles eran tan escalofriantes que comenzaron a circular rumores sobre la seguridad nacional. Las filtraciones mencionaban que algunas de las decisiones más controversiales de la administración Trump, como las políticas en el Medio Oriente y las negociaciones comerciales con China, habían sido influenciadas directamente por acuerdos privados que beneficiaban a ciertas élites económicas y políticas extranjeras. ¿Se estaba jugando con el destino del país por intereses ajenos a los ciudadanos estadounidenses? La pregunta que comenzó a circular en los pasillos de la Casa Blanca y entre los círculos más cercanos a Trump era: ¿hasta qué punto esta relación de poder entre Trump, Melania y actores internacionales había alterado el curso de la historia moderna? ¿Cuánto poder real tenían aquellos que movían los hilos desde las sombras? Y mientras todo esto sucedía, una nueva filtración de documentos más comprometidos llegaba a manos de los periodistas. Esta vez, los registros bancarios implicaban a organizaciones de altos vuelos que aparentemente lavaban dinero a través de las transacciones realizadas por la familia Trump. Las conexiones internacionales, que antes solo se podían sospechar, se confirmaron. El uso de sociedades ficticias, transferencias internacionales e incluso inversiones multimillonarias en propiedades extranjeras comenzaron a formar una imagen de un esquema financiero mucho más grande de lo que nunca se había pensado. Y lo peor, muchas de estas transacciones coincidían con momentos clave en los que el matrimonio Trump estaba bajo presión pública o enfrentando crisis internas. Era posible que este matrimonio no solo fuera un instrumento de poder político, sino también una cobertura para realizar transacciones clandestinas que beneficiaban a ambos, Trump y Melania, a nivel internacional. Una tapadera perfecta para un imperio de negocios multimillonarios que operaba a nivel global. Esto es impresionante. Si lo que está saliendo a la luz es cierto,
Entonces, Trump y Melania no eran simplemente figuras públicas, sino actores en un sistema de influencia global que operaba de forma clandestina a niveles que aún no comprendemos por completo. Con cada nueva pieza del rompecabezas, las piezas de la historia se tornaban más claras, pero al mismo tiempo, más aterradoras. Trump y Melania se habían convertido en piezas de ajedrez, en un tablero de poder mucho más grande de lo que alguien podría haber imaginado. Y las preguntas se multiplicaban. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Quiénes eran los jugadores de este juego peligroso que utilizaba el matrimonio Trump para sus propios fines? Y lo más inquietante de todo, ¿qué más están ocultando? Con el escándalo creciendo más allá de los límites imaginados, los días se hacían más largos para Trump. Cada declaración que hacía, cada intento de defenderse, parecía solo agravar la situación. La presión sobre su figura, tanto como líder político como esposo, se volvía cada vez más insoportable. Mientras tanto, su círculo cercano se desmoronaba, con más y más personas dispuestas a hablar y contar la verdad.